lectores de AF Medios? Agradecemos mucho el favor de su atención en esta noche de Focus, este miércoles 10 de julio, a quien le damos la bienvenida una vez más a Rubén. Gracias por venir a compartir tus opiniones en esta noche de Focus, sobre todo con la audiencia de AF Medios. Con todo gusto, es un placer. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Oye, Rubén, pues ¿qué cosas han pasado? En lo político se está reconfigurando todo el escenario nacional, se está reconfigurando el escenario local, pero algo que nos llama mucho la atención y lo platicábamos en estos días es lo que sucedió con Alito Moreno, ¿no? Esta acción que emprende después de haber perdido prácticamente todo en la elección anterior y decide no renunciar al partido, decide no dejar el partido y toma poder otra vez del partido, concentra el poder nuevamente, se reelige y busca mantenerse todavía un par de años más al frente de este partido que muchos dicen está a punto de morir. ¿Qué opinión te merece esto que está haciendo Alito? ¿Lo está terminando de enterrar al PRI o qué? Sí, la verdad creo que la actitud que tomó, en cualquier institución política del mundo, un partido, si tú tienes tan malas cuentas, lo lógico, lo decente es que promuevas tu renuncia, ¿no? Que te apartes, que dejes que el partido, que la institución a la que sirves, pues se reorganice y busque nuevas formas de integración. Y en este caso es al revés. Hay muy malas cuentas por parte de Alejandro Moreno, de Alito, que se le dice coloquialmente, es su apodo desde joven, y hay pésimas cuentas, hay una pérdida progresiva de poder, se perdieron gobernaturas tras gobernaturas tras gobernaturas, no logró encajar nunca una estrategia adecuada, no logró constituirse como una oposición fuerte frente a los despropósitos o los aciertos del gobierno federal, nunca logró construir un discurso de alternativa y ahora pues está, en lugar de retirarse, está afirmándose en la directiva. Es al revés en la lógica política, ¿no? Cuando alguien tiene muchos fracasos, lo lógico es que se retire y deje paso a esa renovación, y aquí es al revés. Parece que entre más fracasan, más se quieren quedar con el cargo. A mí me gustaría preguntarle, si lo viera, ¿para qué quiere seguir siendo presidente del PRI? ¿Para seguir perdiendo? ¿Para seguir generando derrotas? Cuando ya generaste derrotas unos años antes, ahora tu oferta de futuro es seguir generando derrotas. ¿O qué va a pasar ahí? Y bueno, muy mal también del priismo que participó en esta asamblea en andar postulando la renovación de los estatutos, pero para favorecer la reelección, siendo que el PRI siempre fue un partido donde no se permitía la reelección. Exactamente, ¿no? Y bueno, mientras a nivel nacional Claudia Sheinbaum propone eliminar la reelección de cargos de legisladores federales y de presidentes municipales, en el PRI se promueve la reelección de la dirigencia. Yo quisiera preguntarle a los asambleístas del PRI que acudieron a esta Asamblea Nacional, ¿por qué votaron a favor de la reelección de la dirigencia? ¿Por qué se permite ya la reelección? Cuando se permite la reelección es que tienes una dirigencia muy fuerte, pues que vale la pena reelegirla. Aquí no hay ningún caso de favorecer la reelección. Dice el presidente del Comité Estatal del PRI, nuestro amigo Quique, que no fue una asamblea para favorecer a la reelección de Alito, que fue una reelección estatutaria. Bueno, pero el mensaje es muy claro, ¿no? Claro. Pues ¿a quién más se va a reelegir? Claro. Entonces, bueno, pues es una historia muy difícil que yo creo que puede llegar a lo patético. Sí, ¿no? Y recordamos, Alito llegó en el 2019. Cuando llega tenía 12 gubernaturas el PRI. Ahorita tiene 2 gubernaturas. Y el PRI, que durante mucho tiempo fue su principal fuerza política, después pasó a segunda fuerza política, en la gestión de Alito está en cuarta fuerza política del país. Sí. Con muchísimos números en contra, con un récord. Yo creo que nadie como Alito tiene un récord tan adverso. Tan pésimo. Dentro de un partido, ya no digamos del PRI, dentro de un partido. Y ahorita que hablabas de la coherencia de los líderes
políticos, al tener resultados adversos, una opción es pues, separarse del cargo, como lo decías. Y hace unos días también Claudia Sheinbaum decía, bueno, cuando cuestionaban la designación del presidente de Morena para la Secretaría de Educación, ella dijo, bueno, vean sus resultados en materia política y por eso les estoy prácticamente premiando con una secretaría. Aquí es otra cosa, bueno, habría que analizar si estaba capacitado para tener esa secretaría, pero hablando en términos políticos, mientras unos premian por las gestiones que tuvieron dentro de su partido, Alito, con las peores gestiones, se aferra a mantenerse en el partido político, ¿no? En lo absurdo. Yo creo que es un error y creo que si no se vigila el futuro de este partido del PRI, va a quedar convertido en poco tiempo en una pequeña red de cacicazgos locales, como hay otros partidos. Hay partidos que son redes de cacicazgos locales. No quisiera mencionar un nombre en específico, pero hay muchos a la vista que son cacicazgos locales y que así sobreviven. Y yo creo que el PRI puede acabar en eso, en una red de cacicazgos locales, los priistas de Colima, los priistas de aquí, los priistas de allá, y que controlan la pequeña porción de partido que les toca, y ahí están postulándose a sí mismos y postulando a sus parientes, postulando a sus aliados políticos, buscando plurinominales, y en eso puede acabar el partido. Y sería muy triste porque un partido que le dio tanto al país durante tantos años, porque no nomás hay que ver lo malo, hay que ver lo bueno. Yo, por ejemplo, en Colima quisiera mencionar que gran parte de lo que es Colima actualmente se hizo con gobiernos priistas, ¿verdad? Las carreteras, la universidad pública del Estado, la red educativa de la entidad, las viviendas, toda la infraestructura urbana, pues se han hecho con gobiernos priistas. El puerto de Manzanillo, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, el PRI le dio mucho a la entidad y le dio mucho a México, y es muy triste que termine de esta forma. Bueno, pero se está replicando en muchos estados, pero por ejemplo en Colima, pues hay que decirlo, quienes siguen controlando el PRI en el estado de Colima, pues es Fernando Moreno, Arnoldo Ochoa en su última parte como presidente estatal, tan así que bueno, gente cercanos a ellos fueron los que obtuvieron candidaturas y las pocas candidaturas que ganaron en el día de la elección, pues fueron afines o cercanos a ellos, ¿no? El propio Arnoldo Ochoa, que tuvo una plurinominal y con una pésima gestión dentro del PRI estatal fue premiado con una plurinominal, ¿no? Sí, la verdad es que, como ya lo habíamos mencionado aquí en otro programa en Focus, pues la gestión del profesor Arnoldo fue muy mala en el partido. Es el primer presidente del PRI que pierde la gobernatura y ahí se quedó. Y luego enfrentó salidas de diputados locales que dejaron de ser priistas, se desmembró la fracción priista en el Congreso y ahí se quedó. Se desmembró el priismo en la capital del estado con la salida de Margarita Moreno y un montón de priistas y ahí se quedó. Y bueno, y ahí siguió hasta que, vaya, no presentó ningún solo debate sostenido fuerte contra el gobierno estatal, con lo cual es una obligación de un partido opositor mantener un debate, yo no digo adverso, pero sí constructivo frente a las decisiones de una administración estatal. No hubo un solo debate y ahí siguió. Hasta que logró la candidatura plurinominal, bueno, pues cada quien va labrando su propio historial político y creo que no es una buena forma para el profesor que tiene una gran trayectoria estar terminando también así esa trayectoria. Incluso Dulce María Sauri, recordarás que fue presidenta del PRI. Ella la entrevistan hace unos días y señalaba que una de las principales situaciones que llevaron a la debacle del PRI actualmente es la concentración de tantas decisiones y tanto poder con Alito Moreno. ¿Qué pasó? Porque el PRI siempre concentraba el poder también, las decisiones las concentraba. ¿Y qué pasó ahora que se siguió concentrando las decisiones con Alito? ¿Incapacidad? ¿O qué fue lo que pasó con él? Bueno, lo que pasa es de que yo creo que el PRI nunca construyó mecanismos realmente democráticos al interior para un equilibrio de poderes interno. Y siempre el PRI se basó en el liderazgo, en una especie de liderazgo carismático,
que le permitía seguir las directrices de una directiva específica, fuera o no fuera brillante. Y en este caso, bueno, pues se pierde la presidencia de la República otra vez, el PRI queda sin un liderazgo presidencial, y entonces el líder del partido se convierte en el líder automático del priismo, y esa concentración del poder pues se le permitió a Alejandro Moreno, lo cual, bueno, no está mal si hubiera obtenido buenos resultados. El problema es que obtuvo pésimos resultados, y al obtener pésimos resultados pues queda inhabilitado su liderazgo frente a los propios priistas y frente a la sociedad. Su papel también en la campaña ahorita presidencial pues fue muy malo. Habrá que recordar que la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, pues no era priista. Exacto. Ella había participado en administraciones panistas, no tenía identificación con el priismo, y se dejó de postular a personalidades que pudieron haber hecho un papel, para mi gusto, mucho más favorable al partido, como es el caso de Beatriz Paredes, por ejemplo. Pero no se pelearon esas posiciones, y bueno, el PRI adoptó una posición de segundo nivel en la contienda presidencial, y aquí están los resultados, ¿no? Entonces, y ahorita nos dicen, es que vamos a renovar el partido, y bueno, pues ¿y cuándo lo van a renovar? Porque ya tenemos años con esa renovación. ¿Qué es renovar? Bueno, es cambiar de fondo, y si se va a cambiar solamente de colores, de siglas, y se va a seguir permitiendo la reelección de las dirigencias malas, pues poco cambio va a representar esa oleada de renovación que se quiere transmitir en este momento. Sí, pero con la fuerza que tiene el partido en el poder en este momento, con las otras fuerzas políticas que salieron o tácitamente o de facto con el propio poder, y también algunas otras figuras políticas, se antoja completamente difícil que incluso con renovaciones en el PRI o reestructuración de sus estatutos, de sus formas de operar, se antoja imposible que puedan tener una remontada en el corto plazo, y quizá en el largo tampoco. Y muchos comparten la opinión de que estamos viendo los últimos años de un partido que fue hegemónico por 70 años, ¿no? Así es. Ahora, todos los partidos están mal, ¿eh? No solamente el PRI. Digo, MC, pues está Claro. muy mal, ¿no? Está pésimamente mal. Habrá que ver el papel que se hizo ahorita en este reciente proceso, por lo menos en Colima. Pues un papel muy difícil. Luis Donaldo, este muchacho Colosio, el hijo de Luis Donaldo, que se veía como una esperanza del MC hacia el futuro, perdió las elecciones en Nuevo León. Y cometió algunos errores, unas declaraciones que no le fueron favorables en el pleno proceso electoral, ¿no? Bastantes cosas, y bueno, ya vemos la historia del gobernador de Nuevo León, De Nuevo León. que ha sido también, digamos, patética. Entonces el MC también está en una crisis bastante grave. Tenía dos candidatas que parecían prometedoras en Colima, ¿no? O sea, la exalcaldesa de Colima y la de Manzanillo, y también no tuvieron buenos resultados electorales. PT, bueno, pues PT ahorita porque está aliado de Morena y ha tenido algún auge, pero en realidad forma parte siempre ha sido un partido con una posición Satélite sí, de diversos. marginal. Que en algún momento también estuvo con el PRI, luego se ha modificado. Partido Verde Ecologista lo mismo. La figura más representativa del PT a nivel nacional, ¿cómo se llama? Es Noroña. Noroña, pues ya vemos el triste papel que está jugando ahorita. Como lo relegó el propio partido en el poder, ¿no? Y bueno, Morena mismo, a pesar de que tiene los números triunfadores, no es un partido que está en plena forma. Habrá que ver que sus candidatos no son propios, por ejemplo. Hay estados donde de plano se postuló los mismos candidatos que había postulado el PRI 6 años antes, por ejemplo, para la senaduría, que es el caso de Yucatán. Aquí en Colima, bueno, pues hay muchos cargos de elección postulados por Morena que no son de Morena. Ahí está Coello, está la misma Azucena, está el Ocho. Bueno, no son personas, no son militantes de Morena, y fueron postulados el presidente Tecomán, Reina, vaya. Tuvieron un antecedente de militancia en otros partidos, en el PRI, en el PAN, en otros lugares, mismo MC. Así que todos los partidos están experimentando de una u otra forma crisis. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Bueno, pues eso depende de la imaginación, la capacidad y la innovación que tengan los dirigentes partidistas. Pero creo que
Alito Moreno no la tiene. No la tiene y se antoja muy, muy difícil su gestión ahora con esta renovación. Fíjate que en la semana tenía una entrevista con la alcaldesa de Manzanillo y le preguntábamos qué le había dejado la elección y el resultado, por supuesto, de manera personal. Y ella señalaba que la población había votado por fe, que la población había votado sin conocimiento. Entonces le dijimos que por qué pensaba eso. Dice, pues yo llego a eventos ahora, cuando regresó al cargo, llego a eventos y me felicitan por haber ganado. Y ella le responde, bueno, es que perdí. ¿Cómo que perdí? O sea, no seguía en Morena. Entonces dice que la población ni siquiera se enteró que había salido de Morena y se había ido Pasa a mucho AMC. eso, pasa mucho, yo lo he visto Y eso. que lo ve muy, muy constante esta manifestación de felicitaciones y luego de extrañamiento de la propia población que ni se enteró que ya no estaba ahí, ¿no? Entonces, Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Ahorita te voy a contar otra anécdota similar. qué significativo esto, ¿no? Sí, yo recuerdo una vez que cuando estaba, es que las elecciones en México se rigen por modas electorales y se vota por un auge Claro. de momento, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, cuando estaba el panismo en auge, tenía un grupo de amigos que eran muy partidarios del PAN, andaban muy entusiasmados. Y nos fuimos a desayunar a Los Naranjos, un restaurante aquí muy típico de Colima, y estaba a un ladito en una mesa el que había ganado la senaduría, que había sido presidente municipal de Villa de Álvarez. Y ahorita es muy conocido, pero en ese tiempo no era tan conocido, pero acaba de ganar la senaduría, estaba ahí sentado a un lado, lo saludé porque es mi amigo, platicamos, me regresé a la mesa y estábamos platicando y les dije a mis compañeros con tertulios ahí, les dije, ¿sí saben quién es el señor que está ahí? Y ellos eran de boca muy panistas, o sea, Claro, estaban, claro. no, ¿quién es? O sea, era el que había ganado las elecciones y ellos no lo conocían. Es decir, no se vota por las personas, se vota por la moda que está en ese momento. Y el PRI ha tenido su moda, su auge, lo tuvo recientemente también con Peña Nieto, ¿no? El auge. El PAN tuvo su auge durante 2 periodos y ahorita el auge le corresponde a Morena. Y no se vota por las personalidades que van asociadas con Morena, porque yo te he puesto que hay muchas personas que ni las conocen, que ganaron. Claro. Se vota por la marca, ¿no? Pero además al mexicano como que no le gusta asociarse públicamente con algo perdedor, ¿no? Siempre tiende a buscar los grupos ganadores o los grupos que tienen más auge, más fama. Incluso en el fútbol tú lo puedes ver, o sea, la mayoría de la población del interior de la República le va a 2 o 3 equipos que son los más ganadores, no le van a uno perdedor, ¿no? Sí, claro. El mexicano regularmente no le gusta ser ubicado en grupos, en partidos, en sectores que son perdedores, ¿no? Sí, bueno, son fenómenos muy extraños, Esaú. A veces no nos gusta estar ubicado al lado perdedor, pero a veces estamos muy metidos en el lado perdedor y ahí seguimos insistiendo durante años. Hay toda una teoría ahí, ¿no? Ahí hay que leer a Octavio Paz, a León Portilla, la Sí, claro. fenomenología del relajo, al laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad. Y vaya que es un laberinto entender la mentalidad mexicana en muchos momentos, pero así es, pues. Y lo que es cierto es que se expresa mucho en modas electorales. Ahorita está una moda y al rato en 6 años puede estar otra totalmente Exacto. distinta. Y es un juego fortuito. ¿Cuándo vamos a elegir los mexicanos a alguien por razón de su capacidad, de sus propuestas, independientemente del partido? Pues va a ser muy difícil que eso pase. Bueno, y con esta inercia, con esta lógica que sucedió en el proceso electoral, ¿cómo te imaginas en la posibilidad de que sí se puedan elegir los magistrados, digo, los jueces y ministros de la Suprema Corte y en los estados también, que se pueda elegir por voto? Yo estoy en contra de esa medida, a mí no me gusta. Creo que sí es necesario reformar al Poder Judicial. Tiene muchos problemas que tienen que ser reformados. Pero la reforma que se busca, que es la elección directa de jueces o de ministros, no es una solución para los problemas del Poder Judicial. No por tener la capacidad de elegir de forma directa a un juez, los problemas del Poder Judicial van a estar automáticamente resueltos. Entonces,
Creo que es una decisión, a mí yo no la comparto. Someter a los jueces a procedimientos selectivos me parece inclusive innecesario, no, nadie lo estaba planteando como una necesidad. Es una postura política de un movimiento político y creo que lo que va a pasar es que vamos a politizar la acción de la justicia. Y a la mera hora, ¿quiénes van a ganar? Pues van a ganar los que tengan la marca electoral en este momento, la moda electoral, y son los que van a llegar a jueces, pero puede ser ello en detrimento de la calidad y de la capacidad de los mismos juzgadores. Actualmente hay una serie hay toda una carrera judicial para poder ir ascendiendo. Hay competencia, hay imperfecta si tú lo quieres, pero hay todo un procedimiento para poder seleccionar a los que aparentemente son los mejores para obtener estas responsabilidades. Todo eso se va a echar a un lado y se va a someter a la democracia, y la democracia es, como lo sabemos, pues un procedimiento imperfecto. Acabas de decir algo muy importante. ¿Cuándo será que los mexicanos vamos a elegir por la capacidad, por la trayectoria, por las propuestas? Y el presidente justo esta semana dijo que se le pasó algo en la reforma, en la propuesta de la reforma judicial. Dice, se nos pasó, no lo vimos, pero la vamos a modificar, en el sentido de que ya no se pide experiencia a los jueces ni ministros de la Corte. Dice que no es necesario, que incluso quieren aprovechar, con ese espíritu, quieren aprovechar que cuando los abogados acaban de salir de su carrera, todavía tienen en su intención aplicar la ley, defender la ley, y todavía están como puros en esa intención de su carrera profesional, que cuando pasan los años, dice, Se van echando a perder. se van echando a perder, entonces dice que no necesitan tener esos años de experiencia porque se echan a perder. Bueno, el presidente dice muchas cosas acertadas y también dice muchas cosas desacertadas. Y creo que esta es una muy desacertada. Pero me da la impresión que no le preocupa, me da la impresión que él a veces arroja expresiones precisamente para provocar debate. Y para distraer. Y para distraer, ¿no? Él acababa de anunciar hace poquito que había reconocido que uno de sus hijos participaba en la supervisión del corredor interoceánico, Sí. que sin cobrar, que solamente como Honorífico, decía. honorífico, lo cual fue muy delicado porque acababa de ser denunciado por empresas periodísticas como Latinos, que los hijos del presidente tenían injerencia en esas obras y que amigos de ellos participaban en los jugosos contratos por influencias, gubernamentales. ¿No? Entonces, cuando el presidente dice que sí, mi hijo está ahí y participa, pero lo hace sin cobrar, bueno, pues fue una declaración bastante delicada, que creo que pudo haber tenido mayores efectos, pero inmediatamente arroja esta, y entonces ya la atención se va. Con habilidad presentó esta otra materia y ya la discusión se fue por otro lado. Pero la verdad es de que la experiencia es necesaria en todas las profesiones, ¿no? Eso, digo, cuando terminas la carrera... Estás aplicando la ley, estás defendiendo a los ciudadanos. No, es la experiencia en materia, y además tiene que ser una experiencia de calidad. No por estar trabajando en el Poder Judicial en cualquier cargo ya tienes experiencia. Tienes que tener experiencia como proyectista en la emisión de juicios críticos hacia casos concretos. Y lo mismo se puede decir de los médicos, ¿no? Ni modo que tú digas, es que un médico recién egresado es mejor que uno que tiene 10 años de experiencia. ¿Por qué? Porque viene idealista a salvar vidas. El que tiene 10 años ya se echó a perder. No, entre más experiencia tenga un médico, es mejor. Entre más experiencia tenga un periodista, entre más experiencia se va perfeccionando la propia materia, así ¿no? es. Ya la cuestión del idealismo es asunto propio. Hay personas que se van a echar a perder antes de empezar a echarse a perder, y hay personas que pueden pasar por un pantano y no se manchan. Eso ya depende de cada quien. Pero entonces yo creo que la experiencia es fundamental si se quiere ser juzgador. Si no, al rato, pues tampoco le pidas título, ¿no? Sí, nada, ¿no? Pero, Rubén, la única defensa que tenemos los ciudadanos es la Constitución. Por eso existe la Constitución, para que el poder o el gobierno no avasalle al ciudadano, no se aproveche de él, no lo vulnere.
no cometa injusticias también contra el ciudadano. Es la única defensa que tenemos los ciudadanos, la Constitución. Y si los integrantes de la Suprema Corte o ministros de distintas cortes, magistrados de las cortes en los estados, incluso los jueces, no están preparados para poder saber cuándo sí se tiene que aplicar la ley, cuándo es una injusticia para el ciudadano, pues es un camino muy peligroso para nosotros, para la sociedad. Sí, claro. Entre más fuerte tengamos un poder judicial, tendremos más garantías de una defensa del ciudadano frente a la arbitrariedad del poder público. Y eso trasciende muchas cosas, no solamente el interés específico de un ciudadano común, de a pie. Imagínate tú si quieres hacer una gran inversión para generar empleos en una empresa y de repente el gobierno te la cancela porque estás peleado tú con el gobernador o la gobernadora en turno y tú quieres hacer una inversión fuerte de una huerta grande donde vas a sembrar lo que sea, piñas, y vas a generar muchos empleos y una gran inversión en Colima y de repente el gobernador o la gobernadora te dicen no, y te ponen unos pretextos y te cancelan la obra. ¿Y tú vas a perder todo tu dinero? Pues tienes que tener la garantía de que puedes acudir a un poder que te va a poder defender tus derechos. Que es imparcial. Que es imparcial y que te va a poder defender tus derechos frente al poder político de alguien en específico. Si no tienes esa garantía, tú ya no inviertes. ¿Para qué vas a invertir? Y eso ocurre a nivel pequeñito y a nivel grande. Muchas inversiones que pueden llegar a México, si no ven un poder judicial fuerte que puede enfrentarse a las decisiones políticas circunstanciales de una administración, pues mejor no invierten. Porque dicen, caray, pues vamos a estar a expensas de la buena voluntad, de los caprichos, de la buena voluntad de quien esté al mando. Por eso es tan importante la independencia del Poder Judicial como la independencia del Poder Legislativo frente a los dictados del poder público. Por eso se creó el republicanismo, que es eso, es el equilibrio de poderes entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Vaya situación que vamos a tener. Bueno, ya están los debates, ya están los foros, y sí hay mucho jaloneo entre... Bastante. Sobre todo en términos políticos, he notado mucho sentido político en los debates, más que debates en torno a lo que sí implica una reforma al Poder Judicial, como con tecnicismos y demás. Sí se nota mucho enfoque político en estos debates que se han dado en los últimos días y que por supuesto que van a seguir. Es una discusión política, ¿no? No es una discusión técnica, es una discusión política. Y bueno, ojalá se resuelva de la mejor forma, porque a unos que no estamos involucrados directamente en ella, pues nos interesa mucho que se resuelva bien. Claro. Nos interesa mucho que el país se ordene bajo principios republicanos, que tengamos un poder judicial fuerte, que tengamos un poder judicial que no esté subordinado a poderes, ni poderes privados ni poderes públicos. Y bueno, pues ojalá todo eso se resuelva de la mejor forma. Sí, ¿y cómo ves el tema de la infraestructura que está señalando, que está anunciando Claudia Sheinbaum? Acaba de decir que se decidió finalmente por 3 rutas del tren de pasajeros. Habló de uno de Ciudad de México a Guadalajara pasando por Querétaro, otro de Laifa a Pachuca y otro de Ciudad de México a Nuevo Laredo. Parece que Ciudad de México se va a convertir en la punta de lanza del tren de pasajeros, sobre todo al centro y al norte de la República. ¿Cómo ves esta proyección que tiene de infraestructura Claudia Sheinbaum? Bueno, por una parte es algo muy bueno, por otra parte tengo un comentario negativo. El comentario bueno es que me parece excelente que se promueva los trenes de pasajeros en México. Es algo que hemos tenido descuidado durante décadas y hemos estado en retroceso frente a Europa, por ejemplo, que en Europa el tren de pasajeros es usual y es parte de la infraestructura cotidiana. Es importantísimo para la movilidad de Europa, ¿no? Aquí a pesar de que tuvimos un gran auge ferrocarrilero a principios de siglo durante el Porfiriato, y a pesar de que los ferrocarriles fueron los que hicieron la revolución, porque fueron muy importantes en el contexto revolucionario, los dejamos olvidados. Y se desarrollaron carreteras, otros medios de transporte, y el ferrocarril quedó relegado
A Sí, mera carga, ¿no? a mera carga. Se han hecho muchos intentos de reactivarlo, no se ha podido. Creo que es una gran noticia que se reactiven los trenes de pasajeros en México. Puede ser una gran alternativa de inversión y de desarrollo. Lo que me parece triste es de que no se decidieron a impulsar el tren que se había anunciado Guadalajara-Colima, ¿no? Manzanillo, Colima, Guadalajara. Manzanillo, Colima, Guadalajara, y de ahí se iba a reconectar al centro del país, porque pues me parece que hubiera sido una gran inversión para Colima tener un plan de pasajeros Sí, claro. a Guadalajara. Yo la verdad te debo confesar algo, nunca he viajado en tren y siempre he tenido ganas de hacerlo. Nunca he viajado en tren Mira, y siempre he tenido muchas ganas de hacerlo porque dicen que son paisajes soberbios, porque yo recuerdo que en algún momento hubo tren de pasajeros, bueno, Sí, en muchos claro. momentos tren de pasajeros de Manzanillo, Colima, Manzanillo, Guadalajara, Guadalajara. porque inclusive en la época de Elías Zamora se reactivó el tren de pasajeros. Duraban Después 12 horas de Manzanillo a Guadalajara. creo que sí, el Palmero se llamaba, y fue un esfuerzo de unos poquitos años y se volvió a perder. Así que bueno, pues ojalá nos Sí, tocara. se quedó sin esta inversión el estado de Colima para el siguiente sexenio. Sin embargo, bueno, hay algunas obras que se están desarrollando en este momento. La ampliación de la carretera a 6 carriles hasta Manzanillo, que es un proyecto que ya se tenía desde el sexenio anterior y que se está desarrollando en este sexenio. Y hay algunas otras inversiones que finalmente van a tener que aterrizarse en lo que resta en el segundo periodo de Indira Vizcaíno, ¿no? Sí, hay una ampliación que es para trenes, para autobuses de carga, ¿verdad? Ajá. Que es de cierta zona, se rodea y se enlaza ya con la carretera a Guadalajara, y eso le puede dar una mayor seguridad a Colima. Yo espero que sea algún proyecto, que ese proyecto de carriles realmente se consolide, porque ya realmente es un peligro ir a Manzanillo. Todos los días. Bueno, ¿tú te acuerdas? Bueno, la gente que nos ve y que es del estado de Colima o incluso de Guadalajara, sabía que de Colima a Manzanillo hacías una hora y por ahí una de esas hacías 50 minutos, ¿no? Hoy es prácticamente pues, imposible llegar en una hora a Manzanillo. No, y además con riesgo de vida, ¿no? O sea, te avientas con las obras, te avientas unas 2 horas y si hubo un accidente, olvídate, te pasas 4 o 5 horas en carretera, ¿no? No, y que no nos vaya a tocar nunca un accidente, porque ha habido accidentes terroríficos. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia los siguientes años, volver transitable, cómoda y segura esa carretera. Sí, yo creo que sí es uno de los retos para el presente sexenio, en la segunda mitad de este sexenio, encontrar el mecanismo de que nuestras carreteras sean seguras, evitar en lo que se pueda la mayor cantidad de accidentes, vigilancia de la propia Guardia Nacional, verificación de los propios transportistas. Ya es un reclamo que están haciendo patente y que seguido lo manifiestan el sector hotelero de Manzanillo. Incluso en Jalisco ya también el sector empresarial empieza a manifestar una preocupación seria porque muchos de los productos que ellos exportan, sobre todo Jalisco que tiene tanta industria y tantos productos para exportar, ya manifiestan una preocupación seria por el trayecto de Guadalajara a Manzanillo y las enormes pérdidas que tienen cuando sus mercancías se ven afectadas por el trayecto desde Guadalajara hasta Manzanillo, ¿no? Así es. Digo, es uno de los grandes desafíos. Creo que si logramos consolidar ese espacio como un espacio seguro, tanto para el transporte como para los usuarios cotidianos, será uno de los grandes aciertos de Colima hacia el futuro. Y vaya, tenemos muchos desafíos internos, ¿no? Pero ese me parece que es vital precisamente por su impacto económico. Claro. Y por su impacto en seguridad, porque va a llegar un momento en el que vamos a estar los colimenses aislados. Ya nos va a dar miedo ir a Manzanillo o ir a Tecomán precisamente por las condiciones de la carretera. Y las personas de allá también les va a dar miedo estar transitando hacia la capital del estado. Así que tenemos que hacer algo al respecto. Sí, claro. Pues ya estaremos analizando tanto lo político, lo gubernamental y sobre todo lo social que se vaya desarrollando en los próximos días, en esta semana que viene, tanto en el país y en el estado de Colima. Te agradezco mucho. Va a ser interesante. No, muchas gracias y aquí estamos como siempre a la orden. Muchas Gracias, Esaú. Muchas gracias. Les agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta noche de Focus, este miércoles 10 de julio.
Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para seguir platicando de cosas importantes para el país y para el estado de Colima. Muy buenas noches.